Muchas gracias por aquí sintonizarnos en Acceso B. Para mí, para Luis Benavides, siempre es un gusto tenerte como cada tarde de martes aquí para platicar de los temas que a ti te interesan. También agradezco a todos los que nos siguen en redes sociales a través de las 7 plataformas digitales en redes sociales de Facebook e Instagram. Y por supuesto a ti que nos ves desde la comodidad de tu casa a través de Canal 8 de Tu Nueva Visión y también de GoTV. Bienvenidos en Acceso B. Aquí tú ya tienes tu boleto y hoy le doy la más cordial bienvenida a alguien que tiene más de 26 años de carrera periodística ininterrumpida en diversos medios de comunicación municipal, estatal e incluso como corresponsal nacional. Le doy la más cordial bienvenida al director del diario muy conocido en la zona de La Chontalpa con el nombre Diario Cámara de La Chontalpa. Bienvenido, Remigio López Castillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Gusto estar en el programa. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, en esa presentación que te acabo de hacer, hablaba yo que tienes más de 26 años de comunicador, experiencia vasta, para poder platicar de temas importantes derivado de lo que estamos ya en el curso de cruzar una nueva etapa en la vida política del estado de Tabasco. Y me refiero, bueno, a que finalizan las administraciones municipales que fueron electas en el 2018 en el famoso efecto Andrés Manuel López Obrador, el famoso efecto 4T, y bueno, iniciará otro proceso de administración pública a partir de la toma de protestas de los próximos alcaldes el próximo 4 de octubre del periodo 2021-2024. Pero para ser muy específico, Remigio Arturo López Castillo, te pregunto, ¿cuál sería el saldo en comunicación al respecto de las autoridades que ya salen de este periodo que acabo de comentar, 2018-2021? Bueno, Luis, yo creo que el saldo para las administraciones salientes que concluyen el 4 de octubre, porque ese día van a tomar protesta a los nuevos que asumen el día 5 de octubre desde el primer minuto de ese día, que fueron electos el pasado 6 de junio. Creo que el saldo no fue tan bueno, tan alentador, porque estas autoridades electas en el 2018, en el famoso 6 de 6, de alguna u otra forma transitaron un camino, pues yo creo que ni ellos mismos esperaban, y creo que siguieron la misma inercia que a nivel nacional, estatal se ha venido dando, que con los medios de comunicación ha habido un enfriamiento. Sí tienen trato con medios, pero han sido un tanto selectivos y de repente como que a los medios los hacen a un lado. Creo que las administraciones empezaron muy mal porque la política de comunicación no se veía. Oye, No se veía que te puedo asegurar que de los 17 municipios, si al caso 2 o 3 tenían ya una estrategia clara y al final de cuentas se vio el resultado hasta el día de hoy. fíjate que se puso muy de moda, hace unos días el mismo presidente de la República ha hecho énfasis, hablando del 2021, ha hecho énfasis al tema de que pues no tengo dinero ni nada que dar, a los medios no le doy nada. Y ese efecto que tú dices que desde el principio de las administraciones que iniciaron en Tabasco copiaron ese modelo que a nivel nacional se ha de alguna manera pues de alguna manera publicitado de manera para el presidente exitosa, aquí se replicó, pero yo creo que más allá de las cuestiones económicas, aquí cabe destacar algo importante. Ese ejercicio que ha llevado a los medios de comunicación a tener un distanciamiento con los gobiernos municipales actuales, pues realmente al que perjudica, creo yo, es al ciudadano, ¿no? Porque al final de cuentas, este ejercicio de los medios de comunicación pues los presidentes incluso han perdido la oportunidad de poder tener una distribución de sus logros, de sus actividades, de alguna manera, de sus avances, al no tener ese acercamiento, ¿no? Porque como que los vemos alejados de todo este proceso, ¿no? Sí, bueno, es que realmente luego la política de comunicación social como que de repente no la entienden algunas autoridades municipales que asumen el cargo. Piensan que darle un contrato, un convenio a un medio de comunicación a algún periodista es estarlos comprando o estarlos corrompiendo. No es así. Finalmente la autoridad municipal está obligada a informarle a los ciudadanos cuáles son sus planes, sus programas, y esto creo que si no tienen una política de comunicación adecuada de cómo llegar, pues el ciudadano no sabe. A mí me ha tocado, la verdad, y te lo digo a través de las redes sociales, hacerla de servicio social de mucha gente que me pregunta que si de las vacunas,
que si del plan del pago del cacao, que de diversas cosas. Y yo la verdad que me tomo la molestia de ahora sí que de orientarlo paso por paso hasta que salga, hasta que satisfaga su pregunta. Entonces creo, y eso que no me pagan en muchas instancias de esas para hacerlo, entonces creo que si una administración municipal tiene una política de comunicación bien orientada, pues obviamente le va a servir no nada más para difundir sus acciones y programas, sino para mandar un mensaje al ciudadano de que se está trabajando y se está cumpliendo con el objetivo de gobernar. Y una retroalimentación ciudadana, ¿no? Porque al final de cuentas, bien lo dices tú, el gobierno al estar ausente en canales de comunicación, en una comunicación de ida y vuelta con el ciudadano, que para eso los medios de comunicación facilitan ese ejercicio, pues evidentemente, ¿no? Al final, pues sí se ve una ausencia de gobierno. Yo también te quiero comentar algo importante porque fíjate que algo que los ayuntamientos no entendieron es que, por ejemplo, el presidente de la República, hablo de los ayuntamientos que van a salir este 4 de octubre, el presidente de la República, a pesar de que tenía un discurso de austeridad y de no contratos millonarios y demás, que todo mundo lo hemos escuchado a través de sus mañaneras, acostumbradas mañaneras a nivel nacional, él sí construyó una plataforma de comunicación, por lo menos de alguna cuestión desde el punto de vista de las redes sociales, de los canales, todos los medios van y cubren esa mañanera todos los días. Y creo que eso es lo que no entendieron los alcaldes que ya van de salida, ¿no? Que no construyeron ese canal de comunicación, por lo menos para justificar el hecho de ya no tener de alguna manera, esos tratos o esos convenios o esas alianzas con diferentes medios. Sí, es que fíjate que son cosas totalmente diferentes en cuanto a la dimensión de la magnitud de cada gobierno. Por ejemplo, no es lo mismo la mañanera, que el presidente de la República tiene demasiados reflectores, o sea, tiene todos los reflectores, no nada más sus canales de gobierno, sino de muchos Todos, medios a nivel nacional, e internacionales. incluso los mismos gobiernos de estados y municipios replican toda esa misma información, entonces se vuelve como una bola, una nube, una bola de nieve, la información, o sea, sí llega. Entonces, si en el contexto estatal han querido hacer ver que con emitir boletines es suficiente, pues no, porque nadie nos replica. Los ayuntamientos, te voy a dar un ejemplo de un ayuntamiento, claro, por favor. el ayuntamiento que peor política de comunicación tiene, yo creo que tuvo en esta administración, es la de Jalapa. La de Jalapa, y lo digo con todo respeto a quien manejaba comunicación social, que es una amiga mía, pero bueno, a ella finalmente le pagaban un salario y ella, la información que generaba únicamente era para la página de Facebook del municipio. O sea, nada más. O sea, quizás la presidenta, que después fue destituida, tan mal trabajo hizo, pensaba que ya nada más con publicarlo en su página del ayuntamiento era suficiente. O sea, no tenía más medios de comunicación aliados para que replicaran su información. Digo, a lo mejor pudo haber hecho obra de gobierno, programas, planes, pero nunca se supo. O sea, Claro. de lo que los medios hablaron de la Fue de la destitución. fue de la destitución, fue cuando dio nota a la señora, sí, realmente, o cuando Figuró. o cuando el esposo hacía cosas, porque esa administración la recordamos por eso, que el esposo era el que mandaba. O sea, realmente daba nota cuando eran esas cosas negativas, ¿no? O sea, realmente no tenía una estrategia de comunicación fehaciente, a pesar que la titular de comunicación de ese municipio, que digo, es una amiga, tenía la capacidad para hacer... Tiene la capacidad. Tiene la capacidad para hacer una estrategia buenísima, pero si no le daban las herramientas la jefa o el presidente equipo, municipal, todo. pues cómo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante definir una estrategia de comunicación. Fíjate que es interesante lo que dices porque el asignar un presupuesto para cualquier dirección, incluida la dirección de comunicación social, el asignar un buen equipo, el asignar a una buena responsable de esa titularidad, de esa dirección y de esa estrategia de comunicación, implica un buen ejercicio de comunicación de la autoridad. Y veíamos en muchos ayuntamientos, también podemos poner algunos ejemplos, cómo había alcaldes que se creían una copia del presidente de la República, ¿no? Y cómo creían que a través de solamente su red social podían tener esa comunicación y con eso bastaba. Y pues la historia nos va diciendo de cómo fueron cayendo muchos de esos ideales de muchos alcaldes o de muchos ayuntamientos que ya van de salida, se fueron cayendo y por supuesto no tenían comunicación con la gente a nivel su territorio, a nivel, mucho menos a nivel estatal. Pero Remigio, pasando un punto importante después de este análisis o este previo análisis, yo te preguntaría, ¿cuál sería tu opinión ideal
para las próximas autoridades municipales que ya van a tomar protesta el próximo 4 de octubre? Pues yo creo que la experiencia sirve de mucho siempre en cualquier ámbito y creo que ellos deben de tomar la experiencia que les dejan los antecesores, los que van saliendo, de que las cosas como las manejaron no funcionaron. Entonces creo que en este tiempo que son presidentes electos, creo que deberían de estar haciendo un plan, una estrategia de comunicación, independientemente de lo que vienen construyendo, porque muchas veces como que ese tema, el tema de la comunicación como que de repente no le dan la importancia de vida y ya cuando están en el ejercicio del poder y empieza el golpeteo, empiezan los errores, es cuando ya quieren armar y entonces les empieza a complicar y empieza a ser más difícil, más complejo. Entonces creo que si no, estas autoridades no construyen un esquema, un plan de comunicación estratégico para, pues, de alguna otra forma difundir, dar a conocer y planear todo el ejercicio de gobierno, creo que van a caer en lo mismo de los que van saliendo. Yo de los nuevos autoridades municipales conozco pues a la mayoría sé quiénes son, de dónde provienen y creo que veo ahí, si al caso, 4 o 5 que saben del tema de la comunicación, o sea que sí han estado en posiciones, en cargos claves de que saben de qué se trata, ojalá y en la mayoría permee el tema de la comunicación para que una vez que estén en el ejercicio del poder, pues no caigan en un desgaste y un golpeteo y realmente se hable de ellos cuando hagan las cosas malas o peores. Fíjate que eso es importante porque te voy a poner un ejemplo muy práctico de cómo vamos viendo esos posibles alcaldes y alcaldesas que puedan tener esa visión. Veo pocos alcaldes y alcaldesas platicando del ejercicio de transición que hoy ya se está llevando en muchos ayuntamientos porque es natural que haya acercamientos entre las autoridades salientes y entrantes y son pocas esas autoridades que le van diciendo a la ciudadanía qué va pasando con ese proceso, ¿no? Previo a la toma de protesta. Y fíjate que muchos de los alcaldes y alcaldesas nos dicen, oye, es que estamos esperando la resolución del tribunal porque fuimos impugnados y demás y cosas por el estilo. Yo creo que la ciudadanía debe tener una constante o por lo menos periódicamente tener una información de cómo va surgiendo el proceso para que se vaya interesando y para que también vaya abonando a ese proceso de transición que van a llevar las autoridades, pero veo muy pocos alcaldes ahí en ese ejercicio y sí veo, y sí se van a notar algunos, otros que como bien lo dices tú, por la experiencia, pues sí los vemos platicando continuamente con diversos medios e incluso haciendo ejercicios de sus redes sociales y haciendo una comunicación de ida y vuelta con la ciudadanía para ir haciendo este proceso. Yo creo que, por ejemplo, en Acceso B, Remigio, estamos, y gracias por la colaboración también, aprovecho a darte las gracias porque a través de Cámara de la Chontalpa también estamos transmitiendo esos programas especiales en donde estamos abriendo la oportunidad de que nos permitan ser intermediarios entre la ciudadanía y los alcaldes y las alcaldesas para que podamos tener una comunicación que nutra ese proceso de transición que vamos a vivir el próximo 4 de octubre. ¿Cómo ves tú esa parte? Sí, yo mira, creo que de lo que comentas, algunos presidentes, tanto alcaldes como alcaldesas, algunos piensan que por el hecho de estar impugnados, eso los tiene que limitar a no hablar o a no ir a medios o estar con la boca cerrada. Creo que eso es un error porque finalmente al momento que fuiste declarado electo, presidente electo, pues ya eres la autoridad electa, Claro. que legalmente que te están impugnando es un recurso de revisión de la elección, o sea, no quiere decir que te van a tumbar, porque yo no creo que ninguno esté con ese sentido negativo, no me van a quitar la constancia, pues no. O sea, creo que al contrario, hay que decir, yo soy el presidente electo y tienen que echar chao para adelante y ya estar involucrados en todos los temas. Yo he visto que la mayoría de alcaldes acuden con los funcionarios, con secretarios, directores de la administración pública para involucrarse en ciertos temas que a lo mejor a algunos les interesa, ¿no? Por ejemplo, veo que el otro día la presidenta de Paraíso visitó al delegado federal de Conagua por un tema ahí que tiene que ver con la refinería. Por el suministro de agua a algunas comunidades, a lo mejor es un tema que le preocupa, ¿no? Vi por ahí luego otro alcalde, ayer creo que vi uno que fue a turismo, que pues le interesa el tema turismo, y así han ido los presidentes. O sea, creo que al final de cuentas ellos tienen que estar ya en el tema y muchos pues sí lo dan a conocer en sus redes sociales. Hay de algunos que no sabemos de plano ni dónde andan. O sea, ¿no? Yo creo que eso es un error, es un mensaje muy malo. Porque si así están ahorita que apenas
ya están calentando motores, pues yo creo que ya cuando el paquete esté encima, pues a ver si no nos ganan las prisas, ¿no? Creo que todos los presidentes deberían te quería comentar hace un momento que de un municipio me tocó estar ahí, ser parte de que está tomando de base el error de su antecesor. Omito el municipio para no porque entrar en debate, por ¿no? la confianza Sí, claro. que me dieron ahí. El error que hubo el antecesor de cómo manejó la situación, que ya cuando le llovió el golpeteo a media administración, que quiso recomponer, ya no le dio tiempo, ellos están tomando como ejemplo eso para hacer las cosas desde un principio bien, y yo creo que esos temas son los que hay que felicitarlo, porque de las experiencias malas hay que aprender para hacer las cosas bien y mejor. Así es. Yo te agradezco, Remigio, que hayas estado en esta mesa de Acceso B. Por cierto, en el próximo episodio vamos a tener la continuidad del proceso de comunicación y de retroalimentación, escuchando, cuestionando y proponiendo con los alcaldes. Ya tuvimos aquí en Acceso B al alcalde de Macuspana electo, Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, y también tuvimos en Acceso B al alcalde de Cunduacán electo, Abraham Cano González. Posteriormente, en la siguiente entrega, vamos a estar platicando con el alcalde electo de Jalapa, Fernando Emilio Priego, quien nos va a hacer el gran gusto de tenerlo en esta mesa de Acceso B. Remigio, muchas gracias por estar aquí en Acceso B, aquí es tu casa, y en el siguiente episodio me gustaría que nos platicáramos o que debatiéramos y analizáramos esto que va a surgir en septiembre, la toma de protesta de la próxima legislatura del Congreso, que por cierto sigue siendo en su totalidad, por lo menos los electos de mayoría morena. Que antes recordemos que está la toma de protesta ya de los diputados federales. Por cierto, el 30 de agosto ya asumen, porque ya el 1 de septiembre empieza la nueva legislatura instalada, y ya de ahí viene la instalación de la legislatura local. Que es en los federales, 6 diputados federales de Morena, 1 de oposición, Gerardo. No, 7, acuérdate que Óscar Cantón. Bueno, es que Óscar Cantón es pluri, pero va a ser de la bancada de Morena. 7. Y 1 solo de oposición, de Movimiento Ciudadano, en el caso de Gerardo Gaudiano. ¿Es correcto? Y en el caso de los 35 diputados locales del estado de Tabasco, 21 son de Morena y el resto es de la oposición, repartida entre el PRI, PRD, Partido Verde, y me parece que 1 solamente de Movimiento Ciudadano. Así que tenemos mucho de qué platicar. Te espero en la próxima emisión para hablar de este tema, y continuamos aquí en Acceso B, ahora con Alex Díaz. ¿Sabías que las fórmulas oficinales son preparados farmacéuticos dispensados en una farmacia y descritos en el formulario nacional? A diferencia de las fórmulas magistrales, que se preparan siguiendo la fórmula prescrita por un médico. Ambas fórmulas deben ser preparadas bajo la dirección de un profesional farmacéutico, ya que comparte con el médico la responsabilidad de evitar errores en la medicación. Y en caso de duda, incongruencia o deficiencia en la prescripción, ambos profesionales deben unificar criterios en beneficio del paciente. En Farmacia Caballero desde 1932, y siguiendo el legado de nuestro fundador, el químico farmacéutico Ernesto Caballero González, seguimos contribuyendo a las necesidades de salud de los tabasqueños, con la elaboración de fórmulas magistrales y oficinales que permite mejorar la calidad de vida del paciente. Muchas gracias por sintonizarnos en Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides y para mí siempre es un gusto que nos acompañes como cada tarde de martes a través de, por supuesto, Canal 8, Tu Nueva Visión, las redes sociales de esa transmisión, por supuesto a través de Cable Sur y GoTV. También a través de nuestras redes sociales en Radio Choca, en Facebook, Branding Office 1 en Facebook y No Media MX también en Facebook. Y por supuesto en Instagram a través de Radio Choca. Estamos en línea en esta transmisión que promete ser de mucho interés para ti, porque hoy vamos a hablar del dinero y todo lo que implica en los últimos acontecimientos que en nuestro país y a nivel internacional están sucediendo. Y me acompaña en el estudio alguien que conoce muy bien de este tema, alguien que está preparado y además también los conocen a ustedes. Es Alejandro Medina, a quien le doy la más cordial bienvenida, economista, empresario y por supuesto amigo de Acceso B. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Luis, muchas gracias y mucho gusto. Y bueno, pues ansioso ya por comenzar a hablar de qué va a pasar, qué
vemos próximamente para lo que sigue del 2021, ¿no? Económicamente, obviamente. Así es, fíjate Alex, que pues estamos ya terminando el primer semestre del 2021 y en la economía pues ustedes los economistas los van midiendo trimestralmente, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos por esa parte? Que nos digas, bueno, ¿cómo acabamos el primer trimestre? ¿Cuál es la proyección para esos análisis que vamos a conocer ya oficialmente pronto sobre el primer semestre y con ello a dónde nos va a llevar el final de este 2021 en lo que estamos transcurriendo, que ya es el segundo semestre del año? Totalmente, Luis. Hace poco el Banco de México acaba de sacar un reporte que tiene que ver con la actividad económica regional. Es un reporte muy interesante porque está hecho con los datos del INEGI, pero también está hecho con base en entrevistas a los empresarios más representativos de cada una de las regiones en México, ¿no? Este análisis es muy interesante porque nos da una idea de cómo está realmente la parte productiva del país y cuáles son realmente las industrias importantes en términos de las que mueven, digamos, el Producto Interno Bruto de México, es decir, el crecimiento económico del país, ¿no? En ese sentido, todos sabemos, pero es importante tenerlo muy, muy, muy en claro, que la parte norte y centro del país, es decir, todo lo que es arriba del Estado de México, digamos, ¿no? Es donde se encuentra la capacidad manufacturera y exportadora de México, ¿no? Ahí se producen electrodomésticos, televisiones, automóviles, y todo eso se va tanto a la economía norteamericana, pero también a la economía europea Queda aquí, ¿no? y asiática. Un poquito queda acá, pero en realidad la gran parte sale Es para exportadora. todas las partes. Entonces nos pega obviamente mucho lo que pase en el mundo, en la parte del norte. Y en ese sentido, recapitulando, digamos, lo que pasó en el 2020 para poder entender qué está pasando ahorita en el primer trimestre, en el 2020 caímos menos 8%. Relativamente por el tema del efecto de la pandemia. Totalmente por el tema del efecto de la pandemia y todo lo que provocó mundialmente, ¿no? Todas las cuarentenas, ¿no? Cerrados los negocios, no había circulante de efectivo, la gente no podía salir a trabajar, todo eso, ¿no? Exactamente. Y en el primer trimestre del 2020, cuando apenas empezaba la pandemia, México cayó un menos 1.1%, ¿no? En el segundo trimestre, cuando las cuarentenas a nivel mundial se intensificaron totalmente, caímos un menos 16.9%, una caída impresionante. Pero justo en el semestre inmediato siguiente, es decir, en el tercer trimestre, subió la economía mexicana un 12.5%. Inmediatamente hubo un rebote justo cuando se empezaron ya a aligerar las medidas de cuarentena. Y en el último trimestre del año 2020 tuvimos un crecimiento del 3.2%. Aún así la economía decreció un menos 8%, pero ya ligábamos entonces 2 trimestres con crecimiento económico. Eso es importante porque en el primer trimestre del 2021, según datos del INEGI, que son los datos oficiales, México creció apenas un 0.8%. Es decir, el crecimiento en México sigue, pero está perdiendo fuerza, digamos, ¿no? Aún así, con esa pérdida de fuerza, los bancos, tanto nacionales como extranjeros, pronostican un crecimiento, al igual que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, de un 6%. En lo que debería ser el 2021, ¿no? En total, exactamente, en el 2021. Entonces, eso nos levanta la duda de, bueno, ¿qué sigue para los siguientes trimestres? Y este trimestre, digamos, este semestre, que hoy se pone de 2 trimestres, en el último trimestre. Hablamos del 2021, de lo que comprendemos de enero a junio, y que lo divides tú en esta forma de enero a marzo y Abril, mayo y junio. Perdón, abril, mayo y junio. Todavía no han salido los datos, ya están próximos a salir los datos de crecimiento económico, pero las estimaciones más, digamos que más fidedignas, estiman un crecimiento del 2% para el Producto Interno Bruto de México para este trimestre. Eso quiere decir que vamos a pronosticar, ahorita vamos a entrar a detalle del por qué, pero se pronostica que la economía mexicana crezca fuertemente en el tercer trimestre, es decir, en los próximos 3 meses, en esos 3 meses en los que ya estamos transcurriendo. Ya estamos transcurriendo un fuerte crecimiento económico, y de ahí un crecimiento económico menor en los últimos meses de este año. Sin embargo, todavía un crecimiento económico.
tal que México pueda terminar con un 6%. Estamos transcurriendo lo que viene siendo julio, agosto y septiembre como los 3 meses más importantes de todo este análisis que nos estás diciendo en términos de crecimiento, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, es importante tener en cuenta, pues, de dónde viene este crecimiento. Exactamente. A ver, ¿cómo podrías describir esa parte para que todos podamos entender cómo se ha podido manejar este proceso? ¿De dónde viene todo ese dinero que hace que los indicadores muestren este tipo de números? Entonces, para poder responder esa pregunta, como lo comentaba, el país pues básicamente se encuentra dividido en dos partes, ¿no? Un norte y centro muy productivo en términos de manufacturas y una región sur en el cual sus actividades importantes son la minería petrolera, es la parte de la construcción pública, más ahora con los macroproyectos, y la siguiente parte importante en el sur es el turismo, ¿no? Claro. Se pronostica que todavía el turismo no tenga un repunte sustancial, aunque va a ir obviamente creciendo poco a poco, pero las nubes de la variante Delta le siguen afectando. El nuevo componente del COVID, ¿no? Todo cómo ha ido evolucionando en Esta este variante, tema. esta variación de esta enfermedad. Sin embargo, la construcción pública y la minería petrolera se van a ver muy fortalecidas por un asunto muy importante. El precio del barril del petróleo se encuentra por arriba de los $60 y se pronostica que durante todo lo que resta del año siga entre 60, entre más o menos $5, ¿no? Ok. Entonces que estemos quizá viendo entre 65, 55, incluso llegando hasta los A $70 otra vez, ¿no? A como está actualmente, ¿no? Esto va a ser muy importante porque para el sur le va a significar que el gobierno tenga dinero para poder seguir desarrollando su plan. Sí. Exactamente. Y que también la parte de minería, todos los proveedores, todos los proveedores de hidrocarburos sigan fortaleciendo la economía, se sigan generando empleos y el sur de México siga creciendo, ¿no? Es decir, que no se amenace por lo pronto, además de todo el tema de Pemex, que lo conocemos como la empresa del Estado, no se amenacen las grandes obras que precisamente son insignias del gobierno federal, como la refinería y todo lo que implica alrededor del sur sureste, incluso el Tren Maya, ¿no? Toda esa situación de obra pública y tema de minería, como tú bien lo dices en el tema del petróleo. Alex, y las remesas, hace poco el presidente habló de agradecimiento, lo hizo público en una mañanera, donde le dijo a los connacionales más bien, les dijo gracias, porque como nunca habíamos recibido o recibieron las familias de este país dinero que enviaron los connacionales de Estados Unidos y eso reactivó de alguna manera cierta economía. ¿Eso qué tanto impacto tuvo en todos estos escenarios que tú me estás planteando? Esto tiene un impacto enorme en la economía de México porque lo que es los hidrocarburos y las remesas son, debajo de ellos el sector exportador, son las mayores entradas de divisas a México, es decir, las mayores entradas de dólares al país, ¿no? Entonces eso fortalece muchísimo el mercado interno, el gasto que puedan tener las familias internamente, porque al haber más dinero, pues se pueden hacer mucho más gastos, compras, y más demás. compras, exactamente. Entonces, eso es un asunto positivo. Lo que no es tan positivo es el de dónde vienen esas remesas. A ver, explícame esa parte, ¿no? Y ahí entramos ya a la parte de cuáles son los peligros, qué cosas pudieran hacer que no se cumpla este pronóstico del 6%, ¿no? Una de las cosas que pueden hacer que no se cumplan, yendo al tema de las remesas, es la inflación en Estados Unidos. Y como hemos platicado anteriormente, la inflación tiene dos componentes. Una, la parte de demanda y oferta, es decir, que si más gente de repente quiere determinado producto, entonces el precio se eleva. Eso es un componente normal y transitorio que después va a llegar, digamos que a su punto normal, ¿no? Pero la otra parte es cuando los gobiernos imprimen dinero. Y ahorita Estados Unidos con su paquete de estímulos, no solamente el paquete de estímulos a la población, sino con el paquete de estímulos hacia las empresas, ahí lo que me refiero es que Estados Unidos tiene un programa en el cual si una empresa grande de Estados Unidos está muy, muy endeudada, el gobierno de Estados Unidos y los bancos de Estados Unidos le compran esa deuda, lo que le llaman lo que le denominan deuda chatarra.
se las compran. Un tipo Una especie algo de así, ¿no? Fobaproa, y entonces en ese sentido, de esa forma, el gobierno de Estados Unidos le inserta dinero a la economía, ¿no? Esa cantidad tan grande que vemos de dinero en la economía de Estados Unidos, obviamente una gran parte o una parte le llega a nuestros connacionales. Y esa parte que le llega a nuestros connacionales permite que nos manden las remesas. Entonces el crecimiento de las remesas en México viene derivado de la impresión de dólares, de billetes que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. ¿Y esto por qué puede ser peligroso? Puede ser peligroso porque actualmente la inflación en Estados Unidos está por el número del 6%. Esto, digamos, ahorita está en niveles que está en el doble. Estados Unidos tiene un objetivo de inflación del 2%. Ya se Ha pasó del doble. sobrepasado bastante este objetivo, pero el problema de la inflación es que si sigue creciendo, hay momentos en los cuales ya es muy difícil contener la inflación, porque cuando los empresarios prevén que la inflación siga subiendo, ellos automáticamente suben los precios porque prevén que sus costos van a subir y entonces suben los precios y entonces se vuelve una espiral muy difícil de controlar. Por lo tanto, Estados Unidos aquí está jugando con fuego al dejar la inflación subir tanto. Espera Estados Unidos que esta inflación se contenga. Eso es lo que está esperando, está apostando el Banco Central de Estados Unidos, que la inflación se contenga y que por lo tanto Estados Unidos logre crecer más de lo que crezca la inflación. Actualmente van 0-0, van tablas, es decir, el crecimiento económico de Estados Unidos, que es un dato que acaba de salir ayer, está en alrededor del 6% y la inflación en 6%. Es un crecimiento real del 0%, entonces la Fed ahí está esperando que esto, digamos, que no se salga de control, pero eso es una variante que es muy peligrosa y que hay que mantenerla bien checadita, ¿no? Por otro lado, otra de las cosas que hay que mantener checada es la variante Delta. Claro, por el tema del COVID. Exacto. Porque si las cuarentenas continúan, le va a pegar mucho al norte y centro del país, que son altamente exportadores, que tienen su mercado en Estados Unidos, China y Europa. Bueno. No, fíjate que en el tema de lo que estás planteando, entre esos escenarios catastróficos que posiblemente pudieran llegar a pasar, ¿qué es lo que tú ves que debería estar haciendo México a través de sus instituciones o qué están haciendo que tú nos deberías explicar para que podamos entender hacia dónde vamos en el contexto de las autoridades mexicanas? ¿Cómo ve este asunto? Una de las instituciones más fuertes que nos pueden ayudar a sortear, digamos, que las crisis que pudieran llegar a venir es el Banco de México. Y el Banco de México ha comenzado a elevar las tasas de interés. La comenzó a elevar en 25 puntos porcentuales y se prevé que el Banco de México continúe elevando las tasas de interés, quizá llegando hasta el 5% en lo que resta de este año. Esto yo creo que es una medida muy buena, muy prudente para que la inflación en México no se descontrole. La inflación en México llegó a estar en 5.9 y ahorita está en 5.7. Eso quiere decir que, digamos, que se ha estancado, debe de bajar más porque el objetivo del Banco de México es el 3%, pero obviamente las presiones de Estados Unidos dificultan que eso sea así. Entonces, el Banco de México hace muy bien en continuar elevando las tasas de interés y eso es algo que nos ayuda mucho. Otra de las cosas, ¿no? Equilibrio macroeconómico. Esa es una de las cosas que nos ayuda a mantener a raya este problema que estamos aquí delineando. Pero otra de las cosas muy interesantes, y México se ha caracterizado ahorita en los últimos años por eso, es por tener una deuda muy controlada. México no se ha sobreendeudado y por lo tanto, si bien es cierto, y como acaba de salir el dato de las calificadoras, que nos acaban de, digamos que, de bajar el grado de deuda de Pemex, y lo que dicen ellos es que Pemex está muy, muy ligado con el gobierno. Entonces, si Pemex tiene mucha deuda, pues el gobierno que va a entrar a rescatar a Pemex, pues eso le va cada vez a pegar cada vez más y eso nos va a hacer tener menos dinero para educación, salud, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, el gobierno mexicano no está financiando a Pemex con deuda, con más deuda. Lo está financiando con más recaudación y Pemex también se está financiando a sí mismo porque los precios del petróleo están muy altos. Subiendo, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, está en buenos términos, ¿no? Por decir así. Totalmente. Y entonces, básicamente, para responder esta pregunta, pues el gobierno mexicano con sus instituciones está haciendo lo que tiene que hacer en materia macroeconómica
para soportar algún escenario catastrófico, ¿no? Y bueno, ya por último, ¿no? Adelante, por favor. Tenemos todavía, y es importante saberlo para estar atentos a las noticias y poder distinguir entre lo que solo es ruido y lo que son las variables importantes, además del COVID y de la inflación, tenemos otra variable que es muy importante y tiene que ver con las tasas de interés de Estados Unidos, ¿no? Si Estados Unidos decide elevar las tasas de interés, que ese es un panorama que ahorita no se ve tan probable, pero puede llegar a pasar si la inflación llega a niveles del 8%, 9% en Estados Unidos, podemos llegar a ver una subida de tasa de interés alta en Estados Unidos. ¿Y esto qué va a provocar? Hay muchas empresas norteamericanas que tienen niveles de deuda insostenibles, tienen niveles de deuda muy, muy, muy alto. Si Estados Unidos sube la tasa de interés, esa deuda va a ser impagable. Y al ser impagable, muchas empresas van a quebrar en Estados Unidos. Y si muchas empresas quiebran en Estados Unidos, le va a pegar muy duro al sector exportador mexicano, ¿no? Y eso puede llegar a generar una crisis de proporciones enormes en todo el mundo, comparativo con lo que pasó en el 2020 con el COVID. ¿Qué tendríamos que hacer los mexicanos? Porque evidentemente hay cosas que no controlamos, por supuesto, por este tema de la macroeconomía y todo lo que tiene que ver con las economías mundiales. ¿Qué tendría que hacer el mexicano? ¿Cuál sería tu principal consejo relacionado a todo este análisis que estás diciendo? Yo creo que ahorita estamos en un periodo bueno en el cual vamos a tener un crecimiento fuerte, ¿no? Un rebote de ese crecimiento. Entonces yo lo que diría es que necesitamos ahorrar, necesitamos proteger el dinero. Ya habíamos platicado aquí un poco de las alternativas. Yo sigo sosteniendo que una muy buena alternativa para ahorrar es el oro, y el oro se pueden encontrar en estas monedas que se llaman centenarios. Esa es una muy buena alternativa. Otras buenas alternativas, hay plataformas que te permiten comprar pedazos de acciones. Eso para las personas un poco más tecnológicas pudiera llegar a ser una buena alternativa, solamente que ahí yo les recomiendo que hay que primero instruirse muy bien, claro, antes de entrar solamente a ahorrar en ese tipo de herramientas. Pero mi recomendación básicamente es: hay que ahorrar, hay que aprovechar el tiempo de vacas gordas para el tiempo de vacas flacas. Y hay nubes negras en el horizonte, por lo tanto es importante que seamos cautos, que ahorremos para prever para el futuro. Decían algunos comentarios en las redes sociales, las bienes y raíces también es una forma de ahorrar, siempre y cuando, porque pues evidentemente los mecanismos de acceso para mucha gente varían, ¿no? Hay unos que pueden adquirir oro, otros que pueden ahorrar en términos monetarios digitales, pero también los bienes raíces también puede ser una buena opción. Son una gran forma los bienes raíces, y también es una gran forma las empresas, invertir en pequeñas empresas también es una gran forma, solamente que ahí yo les recomendaría que tengan mucho cuidado de en qué empresa invierten, porque ya vimos que hay empresas que son muy vulnerables a los cierres derivados de la pandemia. Yo recomendaría que si se va a invertir, se invierte en empresas que hayan probado que a pesar de la cuarentena pudieron salir emergentes. Exactamente. Muchas gracias, Alejandro Medina. Les invito a que lo sigan en redes sociales. Aparece en la parte de abajo Alejandro Medina. Y por supuesto, a ustedes les agradezco que sigan en sintonía. Vamos y estaremos platicando más adelante con Carlos Ramón Campos Chávez. No se vayan, seguimos en Acceso B. Aquí tú ya tienes tu boleto. Muchas gracias, Alex. Gracias, Luis. En Papelería Benavides encontrarás papel y bolsas de fantasía, globos, artículos de oficina. Además, te ofrecemos servicios de trámites por internet, impresiones, escaneos y copias. Construye tus proyectos, sé el mejor de tu escuela en cualquier modalidad y en tu trabajo. Llévate lo que te es útil. Y para este regreso a clases, traemos para ti el 10% de descuento en la mejor variedad de productos en artículos escolares y accesorios de computación. Envíanos un WhatsApp al 936-117-0936 y visítanos en nuestras redes de TikTok, Facebook, Instagram como Papelería Benavides. Desde 1985, tu mejor opción. Gracias por seguir en sintonía con Acceso B. Para mí siempre, para Luis Benavides, un placer contar con tu presencia cada martes. Aquí estamos para analizar muchos temas de importancia, de relevancia nacional, estatal y municipal. Hoy en el estudio me acompaña un gran amigo a quien ustedes conocen muy bien y que por supuesto tiene las claves
para entender muchos de los temas políticos nacionales e internacionales que nos acontecen. Nos acompaña Carlos Ramón Campos Chávez, abogado y analista político. ¿Cómo estás, Carlos? Hermano, bastante bien. Nuevamente, qué bueno vernos y poder platicar de los temas de interés nacional. Siempre es un gusto y además la evolución de los temas nos urge poder plantear muchos de estos análisis puntualmente. Democracia, Carlos, sin partidos políticos. Ese título que le pones a este programa hoy nos llama mucho la atención. Platícanos desde el contexto, ¿por qué esta afirmación o esta pregunta dentro de todo esto? Mira, a raíz de COVID-19 es de comentar que han salido bastantes estudios empíricos por parte de universidades, instituciones prestigiosas, artículos en mi opinión que se han publicado, donde el gran temor que hay dentro de los sistemas políticos es que a raíz de las problemáticas que está generando el COVID-19, pero también las que está multiplicando porque hay problemas no resueltos, sobre todo en países como los de América Latina, donde son democracias en desarrollo, no plenas democracias, la pregunta que se hace es esa: ¿democracia sin partidos políticos en qué sentido? Por el decaimiento de la confianza a las instituciones políticas imperantes, vigentes, entre ellas los partidos políticos. El Instituto para la Democracia y Fortalecimiento de los Sistemas Electorales, bueno, más o menos, el instituto se llama IDEA, acaba de publicar un informe, un estudio, el 28 de julio del presente año, donde hace una revisión interesante de todos esos actores que intervienen dentro de los procesos políticos para fortalecer a las democracias. Y hay un concepto que ellos manejan que quiero compartir con el público, que es la gobernabilidad democrática. Y entre esos, dentro de este andamiaje de actores están no solo el Estado y el gobierno, y la sociedad civil y la empresa, los partidos políticos. Y ahí quiero empezar, porque la gran pregunta que hay es, aparte de si puede haber democracia sin partidos, que de entrada adelanto que no la puede haber, sobre todo cuando hablamos de democracias representativas, es los partidos políticos que hoy en día tenemos alcanzan o tienen la calidad suficiente para poder resolver los problemas de hoy. Esa es la pregunta que yo planteo al público en general. Y bueno, aquí hay otro dato empírico muy interesante. A principios de este año, la encuesta nacional de aquí precisamente les doy el dato, de cultura cívica del INEGI del 2020-2021, comparte unos datos muy interesantes. Aquí les platico. En materia de partidos políticos, como actor, el nivel de desconfianza es alto. Solamente alrededor del 20% tiene una confianza cierta a los partidos políticos. Otra encuesta del Financiero, pero a finales del 2018, la encuesta rondaba entre el 11 y el 15%. Entonces, la confianza en las instituciones representativas de carácter popular han venido cayendo. Con el COVID-19, sin lugar a dudas, el debilitamiento es mayor. Entonces, aquí el gran reto que hay para las democracias occidentales, latinoamericanas y la nacional, no solo es que el gobierno genere las reformas o los ajustes adecuados para alcanzar a tener buenos gobiernos, sino que también los partidos políticos como entes de interés público estén a la altura de las demandas sociales ciudadanas que dentro de nuestros marcos institucionales están exigiendo y demandando. Carlos, en este contexto de estos escenarios que tú nos platicas, por ejemplo, el partido en el poder, ¿acaso es ajeno a esta crisis dentro de esta misma agenda que nos planteas o tiene un efecto distinto por ser un partido dentro de la cuestión de quien dirige el país, pues de alguna manera tiene un poder político muy interesante que incluso se dice o se ve o se analiza es una presencia mucho más allá de su propio partido político? Es una pregunta muy interesante, Luis, porque me llevas a años atrás y a la última elección. Todo parecía indicar que con el tema del COVID-19 el partido en el poder iba a ser debilitado. Así es. Pero aquí hay otro diagnóstico interesante, que René Delgado hace una semana escribe un artículo y denominado también como el tema de hoy, Democracia sin partidos. Vamos al planteamiento de la respuesta que bien me haces, Luis. Esto puede afectar al partido en el poder, pero por supuesto, como cualquier partido que esté gobernando. Uno de los diagnósticos de esta institución llamada IDEA, de este informe que saca el 28 de julio del presente año, es
que los partidos políticos tienen que cambiar, tienen que evolucionar, tienen que transformarse. Las nuevas coyunturas están demandando nuevas estructuras, nuevas instituciones. Los partidos políticos, así como actores, son instituciones dentro del andamiaje democrático. Somos millones para que nos pongamos de acuerdo entre todos. Por eso es importante los partidos, el gobierno y la sociedad civil organizada. Que puede afectar, pero por supuesto, porque la cantidad de demandas que se están acumulando a nivel gubernamental están llevando a que no solamente los partidos tengan propuestas más aterrizadas, sino que esas se trasladen a gobiernos eficaces y eficientes. Así es. Todos los partidos políticos tienen plataformas políticas que se tienen que traducir en buenos gobiernos. Si no hay un buen gobierno, entonces la razón de ser de la democracia, pero también de los partidos políticos, es innecesaria. Por eso la gente está, y aquí están los datos, está desconfiando no solo del concepto de la democracia como tal, sino también está desconfiando de los partidos que llegan al poder. ¿Por qué se fueron en el 2018 los partidos tradicionales? ¿Por qué los partidos tradicionales, hay que decirlo muy claramente al público, no tuvieron la confianza en el 21? Porque representan ese régimen que no dio respuestas a las nuevas preguntas, pero también viejas preguntas que no han sido resueltas, o a las problemáticas que no han sido solucionadas. O también hay que decirlo con claridad, o al discurso imponente que desde Palacio Nacional fomenta esa parte de no respuestas. Yo creo que es un tema, lo platicábamos en el programa pasado con relación al tema presidencial, Luis. En política el tiempo es clave, los tiempos son claves. Y sobre todo hoy en día con redes sociales, una dinámica muy distinta a la de otros tiempos. Así como la memoria puede ser corta, también la memoria es permanente, o sea, se queda. Las redes sociales ya es un parámetro y ya también es un lugar donde se queda la memoria. Lo que tú hayas dicho hace unos días se puede recordar en unos 5 o 10 años. Me parece que los partidos políticos contemporáneos, y hablo ya de nivel México, no han logrado entender la nueva dinámica social que estamos viviendo y presentando. La lógica es la desconfianza a las instituciones, la desconfianza al gobierno, la desconfianza al Estado como tal, porque no ha dado respuestas. Entonces, los partidos tienen que dar ese paso, salirse del discurso y poder también mejorar sus mecanismos de comunicación. Porque lo que es una realidad es que el 2018 es muy reciente para el 21, pero vamos a ver qué pasa en el 24. En el 24 va a ser otro país, las demandas, las necesidades se van a multiplicar, porque lo que queda claro es que el andamiaje institucional imperante, el vigente, el de hoy, no da para resolver todas las problemáticas que se vienen acumulando. ¿Y quién está recibiendo el principal impacto? No solo el concepto de la democracia, sino también los gobiernos y los partidos políticos. Entonces, de aquí, o sea, ahora sí que en la época intra-COVID y post-COVID-19, la pregunta que hay que hacernos es, si bien democracia sin partidos es, ¿qué van a hacer los partidos políticos hoy en día para poder cambiar y evolucionar, modificar su discurso y hacer mejores gobiernos? Porque queda claro lo siguiente, ya no da un esquema antiguo o anticuado de hacer política con los retos de hoy. Ya no da. Ok, y en ese contexto, Carlos, con todo este escenario que nos estás planteando, yo te pregunto, lo que se está viendo, los anuncios que están haciendo los partidos de oposición, por ejemplo, hace unas semanas atrás veíamos discursos en relación en contra de la consulta popular en algunos partidos políticos de oposición. También vimos de alguna manera posicionamientos al respecto de las próximas fracciones parlamentarias. Vimos posicionamientos en relación a los discursos del presidente en cuestión de vacunación, en cuestión de regreso a clases. Es más bien un escenario muy, muy volátil en cuestiones de discurso político, pero finalmente el presidente de la República, hablamos de nuestro país, sigue siendo una voz muy importante e imponente en la agenda nacional. Yo te pregunto, en estas últimas semanas, para no irnos muy atrás, ¿tú ves una evolución o un indicio de que los partidos de oposición estén atendiendo lo que tú me estás comentando sobre estas crisis que están provocando nuestra democracia y pues evidentemente que les pega a no solamente al partido de poder, pero haciendo énfasis en los partidos de oposición? ¿Tú ves algún indicio de que ellos estén
visualizando este escenario que tú estás planteando? A ver, es una muy buena pregunta, Luis, porque, a ver, si bien la democracia no es perfecta, es el mejor régimen político Claro. para poder incluir a todos, para organizarnos. Desde que uno estudia temas de teoría política, vaya, sabemos que la democracia no es la misma la democracia de los griegos que la de hoy. La democracia que hoy conocemos, nada que ver con la que nos platican en los libros de historia. ¿Estamos de Ok. acuerdo? Sin embargo, por la cantidad de población que hay, ha sido el régimen político junto con el esquema republicano, que es la división de poderes, para poder representar los intereses de manera organizada, de esta manera en el debate político poder ponernos de acuerdo y generar soluciones en conjunto. Pero ¿qué es lo que está pasando, Luis? Si bien es cierto, los partidos políticos son consecuencia de esta construcción democrática como proceso político, histórico y social, me parece que el modelo, la estructura, la forma de hacer política en los partidos políticos no está dando el ancho para la lógica de estos nuevos tiempos. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tan actualizado, si me permiten el término ahora sí que cibernético, qué tan adecuado está el software de la cultura política dentro de los partidos para que estos partidos les den el ancho en los tiempos de hoy? Claro. Porque, a ver, vivimos en una época muy dinámica, termodinámica. Las redes sociales, los medios de comunicación, vaya, los partidos creo que han sido rebasados ante esta nueva dinámica cultural, social, histórica de lo que estamos viviendo. Pero a ver, esto es a nivel electoral, a nivel campaña política. Pero a nivel gubernamental, que no se diga, también los gobiernos están siendo rebasados. ¿En Claro. qué sentido? Es tanta la cantidad de politización de las demandas sociales y dentro de la lógica del COVID-19, que es una crisis humanitaria sin precedente para la sociedad contemporánea, es también transgeneracional. Nos parece que los partidos políticos, así como los actores y actrices políticos, tienen que cambiar la dinámica de conexión con la sociedad para poder escuchar esas demandas y traducirlas en discurso político y política pública. Opuestas, ¿no? Son dos cosas distintas, porque a ver, Fíjate, importante, Adelante, ¿no? adelante. Y haciendo un paréntesis, para los partidos políticos, propuestas sólidas y para los gobiernos, soluciones concretas, ¿no? Ante los problemas que se están generando y ante la circunstancia que estamos viviendo. Hace unos días, Carlos, iniciamos en Acceso B una serie de programas en relación a las próximas autoridades municipales en el estado de Tabasco, las que entrarán en funciones el 5 de octubre en el caso de las alcaldías y los que entrarán en funciones en septiembre en el caso del legislativo local. Y en ese contexto, fíjate que a diferencia de otros medios de comunicación y de otros tipos de comunicadores, hemos estado enfatizándonos en temas concretos, problemas reales, situaciones de mucha importancia para la ciudadanía en Tabasco, porque no solamente se trata de agua, no solamente se trata del COVID, no solamente se trata de la falta del empleo, de la falta de seguridad, se trata de cómo comunicas a la organización, la mano firme que las autoridades deben tener, la relación o de alguna manera la retroalimentación de los ciudadanos con el gobierno y todos esos factores que generalmente no se escuchan antes del proceso, porque bien nos dicen lo que nos ven y nos escuchan, que es importante ir anotando ahorita, porque dentro de 1 año, 2 años, todo eso que dijeron esas autoridades las tenemos que ver reflejadas en un avance o, si no, hablar. a ver, aquí planteé yo dos variables dentro de la transformación que se tiene que dar en los partidos políticos y en los actores políticos que ganaron las elecciones. Son dos. El discurso político tienen que renovarlo y las políticas públicas. ¿Por qué el populismo ha tenido fuerza en las democracias occidentales? Porque te proponen soluciones sencillas a problemas A problemas complejos. reales y complejos. Pero cuando llegan a ser gobierno, cuando llegan al verdadero reto, pasando del enamoramiento a la realidad, vamos a plantearlo en términos así maritales o sentimentales, la realidad nos termina rebasando. ¿Qué es lo que pasó o está pasando? Y es el documento de IDEA 2020, 2021, que hacen una crítica a los gobiernos democráticos, porque no han sabido darle respuesta en términos generales y también particulares a los problemas de salud pública,
problemas de empleo, problemas de proyectos de vida, problemas de patrimonio, problemáticas que si bien ya estaban con el COVID-19 se están multiplicando. ¿Por qué Donald Trump? Bueno, Donald Trump sí trae un discurso muy populista para su base, pero ¿por qué Donald Trump pierde su elección? Pierde su elección porque no supo gestionar la problemática del COVID-19. Joe Biden tiene un reto de un año para dar resultados. Y ellos están conscientes en el gobierno norteamericano vigente es que tienen que dar resultados lo más pronto posible porque la economía, por más que hayan inyectado muchísimo dinero en la economía, aunque la inflación ya está mostrando Índices de preocupación. índices de preocupación, o sea, el dinero no va a alcanzar para todas las familias norteamericanas. Aquí la lógica es que tienen un tiempo de tolerancia social para que la respuesta política sea inmediata. Vamos a lo que me estás platicando, Luis. Aquí lo platicamos hace semanas. La tolerancia social que tienen los gobiernos municipales es mínima, menos de un año. ¿Por qué? Porque las problemáticas son reales, son profundas, son servicios públicos municipales. Si bien es cierto, tienen que estar apuntando. Yo espero, y aquí es una recomendación, si así lo quieren ver las futuras autoridades municipales y también estatales, tienen que rodearse de gente, de verdaderos técnicos que sepan cómo tomar el problema y ver los alcances del gobierno municipal en turno y presupuestariamente ver hasta dónde durante el primer año pueden construir. Porque lo que aquí lo platicamos también hace semanas, uno de los déficits que vimos en las propuestas, que es, si es que hubieron a nivel municipal, no había dentro de la propuesta de obra pública montos económicos de los que fueran a requerir para poder llevar a cabo esa obra. Es cierto, los municipios tienen un gran problema presupuestario, pero también es un problema de propuesta de gobierno. Falta propuesta y falta capacidad económica para resolver las problemáticas presentes. Y ese es el gran reto que tenemos finalmente como lo inmediato o las puertas, los ciudadanos están exigiendo respuestas en lo inmediato para poder de alguna manera entender o razonar en que lo que viene podría ser un buen escenario o en su caso tendrían que tomar de eso de la mano y poder exigir mayores resultados. Muy buen análisis, estimado Carlos. Como conclusión, ¿qué nos dejas esta tarde? Mira, retomando aquí el estudio que fue el que me inspiró para poder venir con ustedes, es ese estudio de la gobernabilidad democrática, maneja entre todas las variables algo muy importante. Para que haya una gobernabilidad democrática tiene que haber un piso mínimo de calidad social, de inclusión social. Me parece que estamos muy lejos, y están las cifras de Coneval también, cuando vemos ahora sí que los índices de pobreza, cómo se han incrementado en los últimos meses a raíz del COVID-19, tenemos un gran reto a nivel gubernamental, a nivel empresarial, a nivel social. Me parece que tiene que venir un replanteamiento de los planes de gobierno dentro de los siguientes 3-5 años para poder rescatar la nueva normalidad, pero también aspirar a una nueva realidad que incluya a todos. Si no incluimos a todos en esta nueva política gubernamental, va a ser complicado alcanzar niveles de estabilidad social que medio teníamos anteriormente, pero aquí lo más delicado es el debilitamiento de las democracias, pero también de las instituciones democráticas que garantizan hasta cierto punto un orden y paz y seguridad dentro de las sociedades. No debemos de olvidar, y con eso subrayo y termino, que la gobernabilidad tiene que ser el fin primero y último de todo Estado que se diga ser democrático. Muchas gracias, Carlos Ramón Campos Chávez, analista, abogado y analista político, amigo de Acceso B. Y por supuesto, nosotros vamos a seguir platicando de estos temas que a ti y por supuesto a nosotros nos interesan. En Acceso B, ustedes ya tienen su boleto. Muchas gracias, nos vemos muy pronto.